En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica. Esta decisión vino después que las comunidades del norte salvadoreño padecieran de intimidaciones, amenazas y muertes. 7 años después, el presidente Nayib Bukele ha cuestionado la prohibición absoluta de la minería metálica en El Salvador, calificándola de absurda. Él ha prometido que con una reactivación de la minería, El Salvador podría encontrar desarrollo económico. Pero las comunidades saben que esa promesa no es real. Un amplio movimiento social liderado por la Iglesia Católica y por ambientalistas salvadoreños han hecho un llamado a no reactivar la minería metálica por los impactos que tendría en la salud y el medio ambiente. Hoy en Focos ampliamos esta postura con la participación de Vidalina Morales, ambientalista y habitante de la comunidad Santa Marta en Cabañas, con el padre José María Tojeira, sacerdote jesuita, y con Luis González, ambientalista y miembro de la Mesa Nacional frente a la minería metálica. Bienvenida a esta entrevista, Vidalina Morales, gracias por atender esta convocatoria de Focos. Muchas gracias, buen día, es un gusto para mí. También saludo al padre José María Tojeira. Padre, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Encantado de estar con ustedes y más en este tema que vamos a tratar. Gracias. Y también doy la bienvenida a Luis González. Luis, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto poder compartir estos espacios y poder reflexionar sobre la temática ambiental. Luis, precisamente quiero iniciar contigo la entrevista. El pasado 27 de noviembre, el presidente Bukele publicó en su cuenta en X lo siguiente, y cito, señaló: somos el único país del mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. Absurdo, tildó. Luis, desde hace 7 años, El Salvador prohibió la explotación de la minería en su territorio y me gustaría que nos expliques para iniciar este espacio por qué en el caso salvadoreño representa una particular importancia y representó en 2017 cuando se prohíbe todo tipo de explotación de carácter minero en el territorio de salvadoreño. ¿Por qué en el caso salvadoreño esto tiene una repercusión especial o una importancia trascendental? Bueno, primero creo que es importante señalar de que El Salvador tiene una grave crisis ambiental desde larga data. Somos el país más deforestado de Centroamérica, somos el país que tiene menos acceso al agua para su población en la región, el agua más contaminada, pérdida de biodiversidad, un país sobrepoblado. Entonces, hay una cantidad de indicadores ambientales que ya nos hacen frágiles a nivel ambiental. Entonces, diferentes industrias ya nos causan daño porque sumado a esta fragilidad existe un debilitamiento institucional que no permite un adecuado monitoreo y seguimiento a empresas, industrias que pueden causar daño al ambiente y su adecuada sanción. Bajo estas condicionantes, por allá del 2000 para acá, 2003, 2004, es que sonaba esto de la minería metálica y diferentes organizaciones empezaron a articular y a querer conocer sobre esta amenaza. Y desde ahí, pues, se generó mucha información técnica científica, mucho intercambio, mucho trabajo comunitario, y se logró comprobar de que bajo esos condicionantes ambientales, la minería metálica de oro y plata es inviable en El Salvador. Entonces, cuando hace 7 años se prohíbe la minería metálica, fue resultado de muchos años de lucha, de investigación, de cabildeo, donde se demostró de que la minería no era viable por estas condiciones ambientales. Hay más condicionantes, hay condicionantes económicas, sociales, culturales, pero creo que lo que más pesa es el tema ambiental. En ese sentido, no es viable porque la minería metálica, como se piensa desarrollar en el país, con el tipo de tecnología, contaminaría el agua, lo cual tendría graves impactos en la población, en su salud, pero también en el ecosistema. Muy bien, Luis. Vamos a entrar en detalle de estos aspectos que señalas, desde la parte medioambiental, por supuesto, pero quiero hacer referencia al ámbito social y quiero ir con usted, Vidalina, en ese sentido, porque es claro, es un hecho, es registrado que la experiencia de la minería metálica en El Salvador en el pasado ha dejado muertes, ha dejado amenazas, ha dejado intimidación contra activistas medioambientales en su labor de defensa del territorio, particularmente del agua. ¿Qué consecuencias tiene para este momento del país, para este contexto político, una reactivación de la minería, particularmente para el ejercicio de defensa de esos derechos, del derecho a una vida digna, a un territorio libre de contaminantes y un acceso al agua para el consumo humano? ¿Qué representa
este momento político para el activismo medioambiental en un eventual caso de reactivación de la minería metálica, Vidalina? Sin duda se agudizaría la criminalización, ¿verdad? Y esto lo hemos denunciado en estos últimos 2 años, cuando ha habido pues captura de compañeros que han estado frente a esta resistencia antiminera y son parte de todo este andamiaje, digamos, de lucha social contra el extractivismo y en defensa de nuestros bienes comunes, como es el agua. Entonces tenemos grandes temores, primero que se agudice la criminalización, que se profundice la violencia en nuestros territorios, pues ya usted bien lo mencionaba, Cabañas fue el escenario también de conflictos sociales allá desde el 2006, 2007 y 2009, ¿verdad? Que fue el momento como más crítico de la lucha ambiental, cuando fueron asesinados los 4 ambientalistas que pues ya cumplen este mes de diciembre 15 años de haber sido asesinados. Entonces ante este momento, digamos, que de verdad nos preocupa enormemente, la labor de defensa de derechos en nuestras comunidades, en nuestros territorios, está en alto riesgo, definitivamente, porque si se materializa el discurso del señor presidente, pues las comunidades, ¿verdad? Como lo han mencionado en otras ocasiones, pues saldrán a luchar y a defender su poca agua que tienen, porque hay que decirlo que pese a que pues han habido intentos de acercar estos proyectos como de agua potable a nuestras comunidades, no se ha hecho del todo realidad. Entonces hay una débil, digamos, una débil gobernanza en términos de alcanzar servicios básicos en nuestras comunidades, y las comunidades a cómo pueden se están rebuscando, digamos, para acceder a estos proyectos, a estos proyectos de agua. Y ahora que pues viene encima la amenaza minera, ciertamente pues es una preocupación, ¿verdad? En donde ponemos de nuevo la alerta en qué pasará con nuestros ríos, qué pasará con nuestros territorios si los proyectos mineros se llevan a cabo, y qué pasará también con una de la principal cuenca de nuestro querido El Salvador, que es el río Lempa, ¿verdad? Sabemos que pues una de las amenazas más eminentes ante el desarrollo de estos proyectos es la amenaza directa al agua. Entonces, aquí pues se juega la vida de las presentes y futuras generaciones. Vidalina, nos parece sumamente relevante la advertencia que hace sobre, digamos, este escenario de agudización de la criminalización contra las personas defensoras de la tierra, de los derechos humanos medioambientales, además, en este contexto, pero porque proyecta también esa práctica ausencia de entidad que proteja los derechos de ustedes como personas defensoras del territorio. ¿Qué está pasando a nivel de las instituciones en la protección de la labor que ustedes hacen como activistas medioambientales y defensores de derechos humanos? ¿Hay alguna instancia estatal o no gubernamental que esté de alguna manera brindando algún tipo de apoyo o soporte? ¿O es que genuinamente ustedes se encuentran ahora mismo solos en esta labor frente al Estado y las empresas a nivel de la extracción de recursos? A ver, pues si nos vamos a hablar de las instituciones del Estado, yo me atrevo a decir que hasta este momento no vemos por ningún lado ninguna de las instituciones. Quisiéramos tener más de cerca la Procuraduría, por ejemplo, para la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Una entidad que fue creada justamente para pues, velar por el tema de los derechos humanos. Sin embargo, pues medianamente tenemos algunos acercamientos en los territorios con las representaciones de la PDDH, pero no vemos a una procuraduría pendiente pronunciándose a favor de estas luchas que estamos liberando territorialmente. Y pues ciertamente estamos acuerpados más por otras organizaciones que han venido
desde muchos años trabajando y velando por que se garanticen los derechos humanos en nuestro país. Con esas organizaciones nos acuerpamos, nos llevamos a cabo acciones de incidencia. Sin embargo, creo que el papel del Estado es ausente totalmente y lo hemos visto en estos últimos 2 años por la libertad de nuestros compañeros, ¿verdad? Cuando pues no hemos sentido ese acuerpamiento o ese acompañamiento o esa garantía, mejor dicho, porque al final el deber del Estado es garantizar, ¿verdad?, el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos y todas las salvadoreñas y salvadoreños. Más bien hemos estado acuerpados, bueno, hemos estado acompañados desde instancias internacionales, como lo ha sido la relatora para la defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Ella se ha pronunciado en ocasiones, ¿verdad?, por el tema de la libertad de los compañeros, pero a nivel de Estado, pues hay una ausencia casi total. Muy bien, Vidalina, gracias por esa respuesta. Ya iremos profundizando también en el caso de los defensores de ADES y este proceso penal que se sigue en su contra. Ya tendremos un espacio para que me comente más en detalle. Quiero ir con usted, Padre Tojeira. Bueno, la Iglesia Católica ha jugado un rol importante en la prohibición vigente de la minería metálica en El Salvador en el año 2017, pero ha sido un actor importante en los años siguientes en cuanto al acompañamiento a las comunidades por la defensa del derecho al agua. Ahora, sí llama la atención este rápido posicionamiento que tuvo el arzobispo de San Salvador de una manera muy contundente en posicionarse en contra el amague de desmantelar la prohibición de la minería en El Salvador. Y quisiera que pudiera detallarnos más a detalle por qué para la Iglesia Católica salvadoreña representa un asunto estratégico, posicionarse a favor de la prohibición de la minería, pero además de asumir una postura de resistencia ante cualquier acción que vaya en contra de esto. ¿Podría profundizarnos un poco más de este posicionamiento de la Iglesia, Padre? Bueno, para la Iglesia yo creo que es un tema ético-moral de primera categoría, es decir, en general los recursos del mundo y los bienes de la creación, es decir, son bienes para todos, ¿verdad? Y lo que predomina en el pensamiento de la Iglesia es el bien común. La minería metálica en el país es una amenaza para la vida, una amenaza para el medio ambiente, una amenaza para las comunidades. Trae algunos pequeños beneficios, sí, pero trae muchos más perjuicios de lo que puede brindar de beneficios, pero mucho más, ¿verdad? Y en ese sentido, la Iglesia ve inmoral el que un pequeño grupo de gente del exterior, extranjeros, se enriquezcan con recursos del país, dañando básicamente a la población de un modo muy fuerte y muy riesgoso además, ¿verdad? Entonces es normal que la Iglesia se pronuncie con claridad en este tema de la minería, como se pronuncia en otros temas como la migración, etcétera, y el maltrato que se le da a los migrantes. Es decir, son temas básicos, creo yo, de ética religiosa en este sentido, pero también de ética universal, ¿verdad? Es decir, no se puede poner las personas al servicio de la economía y de la economía de unos pocos fuera de este país, ¿verdad? Es decir, la economía tiene que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía. Y cuando una economía además es destructiva, es decir, hay un convenio, un consenso internacional de que la minería a cielo abierto es el tipo de industria más perjudicial para el medio ambiente, más golpeadora de las personas, más dañina para los países que tienen ese tipo de minería. Una cosa es un país que tenga en miles de kilómetros cuadrados. Argentina, por ejemplo, es el 8º país en tamaño a nivel mundial, ¿verdad? El 8º país más grande. Tiene zonas desérticas. Bueno, que en algunas zonas desérticas se extraigan minerales que son necesarios para el desarrollo, pues puede ser por lo menos opinable o tolerable, ¿verdad? Pero en un país superpoblado como el nuestro, con 300 habitantes por kilómetro cuadrado, miren,
Argentina tiene menos de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. El estado de Sonora en México, que es un estado muy minero, tiene 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces los riesgos se multiplican, y no solo los riesgos, sino también, ¿verdad? Porque aquí no podemos separar a la población de la industria minera, y menos separarlo de la industria minera que nos poniendo desde el gobierno, porque si uno ve el mapa, aparece como lugares explotables en todo el país. Van a remover toda la tierra del país y nos van a echar al mar a los salvadoreños. Uno se pregunta eso, porque es bastante absurdo lo que se nos está diciendo en público. Gracias, padre, por esa intervención. Hemos leído su opinión sobre este tema, publicada recientemente en Diario Ecolatino, pero también su posicionamiento desde la UCA en este tema. Ya me referiré también a este concepto de desarrollo, ¿verdad?, alrededor de la industria de la minería, pero quería escuchar su opinión sobre un punto particular, y es que hemos conocido también en el marco de la prohibición absoluta en 2017 un consenso político y social en el país respecto a la prohibición de esta industria extractiva, lo cual por supuesto motivó a que los políticos llegaran a aprobar la prohibición sin mayor consecuencia política por parte de sus votantes. Pero el presidente Bukele hace referencia de manera constante a la figura de Dios como un recurso para legitimar su discurso. Solo en el marco de ese anuncio o de ese posicionamiento arrancaba señalando algo así como que Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies, decía. Y más adelante vuelve a hacer mención a Dios. Quisiera escuchar su opinión respecto al uso de esta retórica para construir también un discurso legitimador por parte de la sociedad. ¿Cómo identifica usted la manera en la que el presidente hace referencia a esto al momento de justificar sus acciones? Mire, hay modos de referirse a Dios que, por lo menos para los católicos, son modos casi idolátricos, ¿verdad? Es decir, para nosotros Dios está profundamente unido al ser humano. Es decir, Dios no puede separarse del ser humano. Y Dios está unido a los más pobres también. Es decir, nosotros creemos en Cristo, que es Dios hecho pobre entre los pobres. Y evidentemente la iglesia tiene que tener una opción preferencial por los pobres. Y mire, en la minería a cielo abierto, ciertamente, en toda la minería en general, los más perjudicados son los pobres. Y generalmente en la minería se da una desigualdad y una diferencia en la captación de recursos impresionante, injusta, ¿verdad? Profundamente injusta. Es decir, no hay derecho a que haya personas en una industria, en la minera en particular, que ganen 200, 500, 1000 veces más que los trabajadores. Es decir, el dinero es para todos, ¿verdad? El dinero que produce el trabajo humano. Es decir, la división del reparto de la riqueza es algo que también tiene una dimensión ética y social en un mundo que creemos que somos todos hermanos, ¿verdad? Y no se puede dividir entre hermanos los bienes de un modo tan escandaloso. Bueno, yo creo que hay un montón de razones desde el punto de vista de cómo entendemos a Dios. Un Dios unido a los seres humanos o un Dios que da regalos y que se desentiende y se lava las manos de cómo usemos los regalos de Dios. Muy bien. Muy claro. Gracias, padre, por esa respuesta. Luis, quiero volver contigo. En esta publicación que ha generado la discusión y la alerta respecto a lo que pasaría con la minería en El Salvador, el presidente dijo que en El Salvador se identificaron 50 millones de onzas de oro, supuestamente valoradas en 131.565 millones de dólares, lo que equivaldría al 380% del Producto Interno Bruto salvadoreño. Lo primero que quería saber, porque además él posteriormente en la conferencia de prensa que brindó el fin de semana, señaló que los estudios también encontraron del oro, además del oro, encontraron litio, cobalto y níquel, que bueno, sabemos son metales que son funcionales para algunos dispositivos eléctricos y almacenamientos.
Quisiera saber la información técnica con la que se tiene a la mano de ustedes como personas que están vinculadas a la investigación medioambiental. Estos datos que el presidente arroja, digamos, ¿tienen algún tipo de veracidad? ¿Realmente la riqueza a nivel de minerales en el país protegida por nuestros territorios es de estas dimensiones? ¿Podrías comentarnos un poco más sobre estas declaraciones del presidente en función de estos hallazgos? Sí, bueno, comentar de que efectivamente hay una concentración de oro en la parte norte del país y pueden haber otros metales en relación de que toda la parte norte de El Salvador fue originada por la actividad volcánica del pasado. Como toda Centroamérica, el choque de la placa de Cocos con la placa del Caribe generó, digamos, toda la formación que ahora es Centroamérica y también en un momento El Salvador. Entonces, efectivamente puede haber también, incluso él mencionaba tierras raras. Entonces puede haber una concentración importante de minerales y metales en la zona norte del país. Ahora, más allá de la cantidad de oro, más allá de qué metales pueden haber, y eso creo que es importante porque él da una consideración económica, creo que lo más importante es lo que menciona el padre Tojeira, la consideración ambiental. Y es que lo que hemos señalado es que esos metales, esos minerales, con las condiciones ecosistémicas que tiene El Salvador, no se deben explotar porque el beneficio que generarían no compensan en nada el daño. Y en eso mencionó algunas cosas. Por ejemplo, acá el oro no es que se encuentre en pepitas o en grandes concentraciones, sino que está en partículas o micropartículas regados en toda la zona norte del país. Entonces, el método económicamente viable para sacar eso es la lixiviación y facilita hacer esto pues con la mina de estajo o mina a cielo abierto, que implica que en las montañas vamos a cortar toda la cobertura vegetal, desplazar animales, comunidades y extraer grandes toneladas, grandes cantidades de toneladas de roca, de tierra, triturarlas y verterlas en piscinas gigantescas de agua mezclada con mercurio o con cianuro. Acá lo querían hacer con cianuro. En todo este proceso se contamina el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, la salud de la población. Y por eso es que hemos señalado de que con las condiciones ecosistémicas hacer esto no es viable. Yo coincido completamente con lo que dice el padre Tojera. No es igual hablar de un país tradicionalmente minero como Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, que El Salvador con estas condicionantes ambientales. Es decir, la cantidad de población por kilómetro cuadrado. Acá las minas van a estar a la par de comunidades en Cabañas y Chalatenango, con todos los impactos que esto implica. Entonces, más allá de las consideraciones económicas que hace el presidente, acá lo que se tiene que tomar en cuenta es que el país no da para hacer ese tipo de actividad en El Salvador. Aquí se puede argumentar de que la hacen en otros países. Ok, la hacen en otros países y tiene impactos. Toda minería va a generar un impacto, pero acá no nos podemos dar el lujo de soportar esos impactos. Creo que esto es importante de mencionar. Y con estos otros elementos, con otros metales, otros minerales, yo creo que es importante también de que se hagan estas consideraciones a nivel de estudio ambiental estratégico o de estudio de impacto ambiental. Y también ahí se va a llegar a la conclusión de que no es viable desarrollarlos por todo esto que va a generar en el agua, en el suelo. Yo creo que el llamado debe ser eso, a garantizar derechos. Derecho al agua, el derecho a la alimentación, que es completamente alejado sí que se quiere desarrollar minería metálica. Recientemente hubo un anuncio de que se iba a desarrollar un canje de deuda entre Estados Unidos y El Salvador para conservar y proteger la cuenca del río Lempa. Y que iban a haber, si no me equivoco, 350 millones para la conservación de la cuenca del río Lempa. La conservación del río Lempa es completamente contraria al desarrollo de minería metálica. Entonces, categóricamente sería inviable desarrollar esta industria en El Salvador. Bien, Luis, bueno, has sido muy claro con esta respuesta que nos has dado, pero quisiera que profundizaras más sobre el impacto en el agua, teniendo en cuenta que ya estamos en una situación, bueno, de estrés bastante compleja en el país y el acceso a las fuentes de agua no son aptas para el consumo humano. Teniendo en cuenta, digamos, ya este restrictivo escenario de consumo de agua en El Salvador para las comunidades, la presencia de la extracción minera en el país, ¿cómo agrava este escenario? Luis, ¿podrías ampliar un poco más tu explicación técnica sobre esto? Sí,
Primeramente decir de que el derecho humano al agua reconocido en Naciones Unidas en el 2010 en El Salvador no se cumple. El derecho humano al agua es una cantidad mínima de agua para tener una vida digna. Se habla de 100 litros diarios, lo que implicaría en una familia de 5 personas 15 metros cúbicos mensuales. Eso gran parte de la población no lo tiene. Y sin entrar al tema de calidad. Según el Ministerio de Medio Ambiente, pues no tenemos agua de calidad excelente, un 14% es buena, todo lo demás va de regular a pésima. Incluso el presidente habla de que el 95% de los ríos están contaminados, y es cierto, entre metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición. En esa realidad, la minería metálica ocuparía grandes cantidades de agua para este proceso de lixiviación, entre otros. O sea, si digamos que ya están minando una montaña, al quitar la cobertura forestal, si llueve ya no se va a infiltrar esa agua, lo que va a implicar menos recarga del manto acuífero, el manto freático. El agua va a correr generando desastres, pero en ese sentido, digamos, va a haber un gran uso del agua, ya sea superficial o subterránea, para este proceso de lixiviación. Depende de la cantidad que se quiera extraer por cada una de las minas, pero nosotros hacíamos una investigación por allá del 2010, 2012, que se hablaba de que se podía llegar a ocupar hasta 10.5 litros por segundo en ciertos tipos de minería que se quería desarrollar en aquel momento por Pacific Rim, en la zona de Cabañas. Puede ser más, pero se está hablando de miles de metros cúbicos de agua que en vez de ser utilizada para el consumo humano doméstico, sería para el tema minero. Entonces, una industria que ocuparía mucha agua en un país que ya tiene estrés hídrico, que hay muchas familias y comunidades que no tienen agua, que les llega agua 1 hora diaria o les llega agua 2 veces por semana. Pero lo otro, que en este proceso se ocuparía cianuro. O sea, en este método de lixiviación, esta roca triturada se mezcla con agua con cianuro, el cianuro separa el oro de la roca, y pues en eso se liberan metales pesados y se genera algo que se conoce como drenaje ácido de minas, que eso se puede ver en las minas del pasado y que están ahí. No hay una forma de depurar el drenaje ácido de minas, se queda ahí, se sigue generando, y se pueden ver minas del pasado. Acá en El Salvador, la mina San Sebastián en la Unión de minería de hace 50 años todavía sigue generando drenaje ácido de minas, por lo cual el río San Sebastián es un río muerto, y entonces esa contaminación quedaría en el ecosistema. Entonces, metales pesados contaminarían esa agua, contaminarían los alimentos, fijándose en los alimentos y el ser humano, con todo el impacto que esto va a generar en la población. Muy bien, gracias Luis por esa explicación desde una perspectiva más técnica. Apreciamos mucho que la pongas en la mesa. Vidalina, quiero ir con usted y siempre en el sentido de esas declaraciones. Al momento de plantear digamos, el cuestionamiento hacia la minería, hacia la prohibición de la minería en El Salvador, el presidente Bukele decía que es posible desarrollar una minería moderna, sostenible y cuidando el medio ambiente. Por sus años de experiencia en el trabajo de la defensa del territorio, pero particularmente de la minería metálica en El Salvador, ¿es posible una minería metálica sostenible con el medio ambiente, Vidalina? ¿Este concepto de minería verde es posible implementarlo? Pues quizás sea posible, como ya bien lo explicaban Luis anteriormente, en otros países. Pero nosotros y nosotras que hemos estado pues, en este recorrido histórico de 20 años prácticamente de lucha antiminera, por lo menos para El Salvador, no podemos hablar o el gobierno no se puede dar el lujo de decir que acá se va a hacer una minería responsable, una minería sustentable, con las condiciones de vulnerabilidad que nuestro país ya presenta. Yo creo que eso es una total mentira. No puede haber minería responsable cuando sabemos que los procesos mineros o la extracción de minerales al final enriquecen a reducidos grupos. Y podemos hablar de transnacionales extranjeras, podemos hablar de grupos económicos, quién sabe, interesados en el país. Entonces no existe tal minería responsable. En el mundo conocemos que la mayoría de los proyectos que se desarrollan contribuyen más bien a este desequilibrio que ahora la humanidad está presentando en el mundo. No es casual que en nuestros últimos años estemos viendo fenómenos tan inesperados, por ejemplo, y hay
expertos en la materia en que aseguran y afirman que una de las industrias que más contribuyen a esta situación que estamos enfrentando en la sociedad en el mundo, lo hacen las empresas transnacionales, lo hacen los proyectos extractivistas. Entonces, para El Salvador, yo creo que no nos pueden dar a tol con el dedo. O sea, en realidad acá, en ninguna parte de nuestro pequeño pulgarcito del país se puede desarrollar la minería sin que haya destrucción, sin que haya contaminación, sin que haya división social comunitaria, sin que haya criminalización y sin que hayan asesinatos. Y eso está comprobadísimo. Creo que no es tan en balde o no es tan de la nada estos casi 20 años de lucha articulada que las comunidades hemos traído, que ha sido capaz de incidir en tomadores de decisiones, que ha sido capaz también de escucharse esas voces potentes, ¿verdad? Como pues universidades como la UCA, sectores como la Iglesia Católica, por ejemplo, que se vienen pronunciando desde el 2007. Esto no es nuevo, o sea, para la lucha antiminera, para la defensa ambiental, no es nuevo, pues, que hay voces potentes en El Salvador que se han pronunciado contra el extractivismo minero. Y ahora, pues, que venga este señor a catalogar de absurdo, pero además a tratar de convencer a la gente de que la minería es responsable, de que la minería es sustentable. Eso mismo también lo dijeron allá por el 2007. Yo recuerdo que hablaba la empresa minera de decir que la minería iba a ser totalmente sustentable, que iba a haber minería verde, y allí salimos nosotros, salimos las comunidades a decir, bueno, aquí lo verde que va a pesar en estos proyectos mineros serán los dólares que ellos se llevarán. Para nosotros y nosotras en las comunidades los van a dejar destrucción y muerte. Yo creo que eso ha sido pues la base en donde nosotras y nosotros hemos creído pues fielmente que la minería no es ni responsable, ni sustentable, ni amigable con el medio ambiente. No se puede condicionar nuestro medio ambiente ya deteriorado en manos de empresas que sabemos que van a destruirlo y contaminarlo. Vidalina, quisiera que pudiera retratarnos cómo la industria de la minería tiene impactos de manera muy particular en las comunidades como en Santa Marta, donde usted vive, pero también otras de la zona norte de El Salvador. Y le pregunto eso por dos cosas, para que nos pueda explicar de una manera detallada, clara y concisa esto, porque parte de las audiencias de Focus son personas jóvenes situadas en el área urbana, que no necesariamente han tenido acceso o conocimiento cercano a lo que es vivir en una comunidad donde hay una extracción de minerales y por lo tanto hay un impacto mucho más inmediato de esto en sus vidas. Entonces, en función de explicarle a estas audiencias jóvenes urbanas que hacen parte de la audiencia de este programa, ¿podría explicarles qué es lo que sucede en estas comunidades del norte del país cuando hay una industria minera activa? O sea, realmente qué es lo que ocurre más allá de lo ambiental. Me estoy refiriendo a lo social. O sea, ¿cuáles son las dinámicas que ocurren? ¿Realmente hay empleo? ¿Qué tipo de empleo es? ¿Cómo se tejen las relaciones entre los vecinos y las vecinas a partir de esto? ¿Cómo salen, digamos, a pronunciarse frente a esto? ¿Y qué relación tiene la alcaldía de esa comunidad con ustedes? ¿Podría explicarnos un poco de esta dinámica? Y bueno, yo creo que en este nuevo contexto y en el pasado cercano también, la lucha ha sido desde las afectadas, desde los afectados, bueno, incluyendo pues la población, ¿verdad?, de los territorios y otros sectores de la sociedad. Yo quisiera como plantear que en estas luchas lo que hemos vivido es la división social, las amenazas, o sea, ese rompimiento del tejido social entre que hay engaños de parte de las empresas, ¿verdad? Y eso lo han hecho en el pasado. Hay engaños donde les ofrecen empleos,
donde les ofrecen oportunidades, donde les ofrecen celebrarles cumpleaños, mejorar, en algunos casos en Cabañas también vimos tristemente pues que se acercaban a las iglesias de las comunidades a arreglarles los techos, a arreglarles los suelos. Esas es como las colaboraciones, digamos, que las empresas hacen, tratando de convencer, ¿verdad?, a los tomadores de decisiones, pero también a los liderazgos comunitarios, y ahí es donde se rompe el tejido social y podríamos decir que la realidad es que los empleos que la mina ofrece, que los proyectos mineros ofrecen son esos empleos de menor, digamos, ¿cómo le podríamos llamar? Los empleos, los trabajos más sencillos, porque claro, la minería al final utiliza maquinaria pesada, o sea, las máquinas son las que hacen el mayor trabajo, digamos, pero además utilizan expertos en manejo de estas maquinarias que seguramente no serán de aquí, quién sabe. Eso lo hemos visto en otros proyectos donde ellos contratan a su gente y al final la gente local lo que le garantizan es un trabajo insignificante, digamos, como por ejemplo ganar, ¿qué? En este nuevo momento, $10 al día, que son $10 para la vida cara que vivimos en el momento actual. Entonces, los salarios que ofrecen son salarios, aparte de ser miserables, son salarios de hambre, donde también los trabajadores y las trabajadoras no tienen acceso a un seguro de vida, a un seguro social, no pueden, o sea, y además en estos mismos contextos también se generan muchas enfermedades, especialmente, ¿verdad?, a aquellas personas que trabajan directamente en estos espacios. Mire, en Cabañas, por ejemplo, hay algunas personas ya de avanzada edad que trabajaron en el pasado, hace más de 50 años, cuando se explotó la mina en esa zona del Dorado, que dicen ellos, pues sí, es que se sufre, se enferma, la gente que trabaja ahí también se enferma de enfermedades respiratorias. Entonces hay digamos que, ¿cómo pudiéramos decir pues que, que las empresas van a garantizar un empleo digno, que nos merecemos, ¿verdad? Todos y todas, tener un empleo digno, un empleo que sea capaz de sostener nuestros núcleos familiares o de sostenernos inclusive nosotros y nosotras mismas. Eso no lo ofrecen las empresas. Entonces, lo que sí ofrece, pues, es, o mejor dicho, si no lo ofrece, pero es lo que se vive, la división social, la conflictividad, ¿cómo se llama? El agotamiento de nuestros pocos bienes comunes que nos sostienen la vida en nuestros territorios. Ha sido muy claro, bien retratado esto que desde la perspectiva social. Aprecio esa respuesta, Vidalina. Padre Tojeira, a ver, en un contexto, ya Vidalina nos ha adelantado un poco de esto, ¿verdad? Un contexto económico que ya es difícil para las familias salvadoreñas, por los impactos que tiene la inflación, el costo de la canasta básica alimentaria, pero también la informalidad laboral y el desempleo en El Salvador. El gobierno lo que nos está prometiendo con la minería es empleo, dinamismo de la industria y de las economías locales a partir de esta actividad extractiva. Usted ha sido muy claro y hacíamos mención sobre eso. Hay un artículo publicado en Diario Colatino donde usted pues cuestiona estas promesas, estas mieles de la industria de la minería, pero quisiera que en esta entrevista pudiera ampliar más su respuesta. ¿Por qué no deberíamos de creer en esta promesa del rebalse de la minería en El Salvador? Miren, Centroamérica tiene experiencia de economías de enclave. Las compañías fruteras en Honduras, por ejemplo, hicieron economías de enclave. Cuando no les convino o cuando dieron pérdidas, se fueron, dejaron mejor el país, lo dejaron peor. Las empresas mineras, cuando se van, dejan peor el país. ¿Cuánto puede trabajar una empresa minera destruyendo una montaña? Pues puede trabajar tal vez 12, 15 años, ¿verdad? ¿Y qué queda después para el país? Queda gente enferma, gente que no ha salido de la pobreza o al menos de la vulnerabilidad, tierra arrasada, tierra inutilizable, cráteres, auténticos cráteres volcánicos,
Miren, ¿qué mide una explotación minera a cielo abierto? Pues 100, 150 hectáreas. Imagínense cuántas empresas mineras quieren tener aquí emprendimientos, llamémosle así. Si, si tuviéramos para sacar tanto dinero como dicen las autoridades, pues tendríamos que tener 50, y 50 por 100 hectáreas son 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas destruidas en 12, 15 años, dejando una miseria en el país. El 2%, que ofrecían, el 3%, a lo mejor hasta llegan a ofrecer el 4% si les interesara mucho, por un 4% de una riqueza que no es ni mucho tan grande como se dice, ¿verdad? Porque a la hora de decir se aumenta muchísimo lo que es el don de Dios, como le llamaban, ¿verdad? Es decir, es exagerado eso, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto no tiene mucho sentido. Además, hay otro factor que yo creo, dos factores voy a mencionar que son importantes. Miren, el calentamiento global que viene, yo no sé sobre eso si se pronunciará el gobierno o no se pronunciará, pero el calentamiento global afecta más a los países intertropicales, en los que estamos en los trópicos, ¿verdad? Y eso significa temperaturas más duras, significa inundaciones más rápidas, a veces sequías más fuertes. Es decir, es una oscilación, probablemente no va a dejar de llover lo que llueve en el país, pero los modos de llover van a ser más violentos y más inundaciones. Bueno, ¿eso qué va a influir en la minería metálica? Va a influir en deslaves, va a influir en contaminación de las aguas, va a influir, bueno, lo decía Luis también, en el asolvamiento de los lechos de los ríos, con toda la tierra que tienen que mover. Es un desastre eso. Y segundo lugar, el país no ha querido firmar el convenio 169 de la OIT, que le da facultad a los pueblos indígenas y también a los sectores campesinos que viven en los lugares para tomar la decisión si se va a establecer una mina o no una mina o un tipo de explotación un poco masiva, digamos. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. El gobierno no quiere tener en cuenta al pueblo salvadoreño, ni este ni los anteriores, porque tampoco los anteriores firmaron el convenio 169, ¿verdad? Es decir, eso también tiene que quedarle claro a todo el mundo. Y es necesario que el pueblo salvadoreño diga, la soberanía está en el pueblo. Es algo que se dice siempre y se repite, pero es mentira. ¿Por qué no se firman convenios que ratifican y que dan la posibilidad al pueblo de reclamar de que la soberanía está realmente en el pueblo? Bueno, ese es otro tema que sí es bueno tocarlo también en esto. Las compañías mineras son extractivistas, extractivas, se llevan riqueza y dejan pobreza. Eso es lo que hacen todas las economías de enclave hasta el presente. No hay ninguna economía de enclave que haya producido una gran riqueza y florecimiento del desarrollo de los países. Gracias, padre. Tengo tres preguntas antes de cerrar con esta entrevista. Es una para cada uno de ustedes, por lo que les pediré que puedan ir de una manera, en la medida de lo posible, puntual sobre ellas. Primero contigo, Luis. Bueno, tú formas parte de la mesa frente a la minería metálica, a la mesa nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Y en un reciente comunicado han exigido al gobierno de El Salvador cumplir con la remediación ambiental en las comunidades que fueron afectadas con la explotación minera realizada en el pasado. Me gustaría que nos comentes qué consecuencias medioambientales siguen sin ser reparadas en las comunidades de El Salvador a partir del paso de la minería metálica. ¿Podrías ampliarnos sobre estas consecuencias no reparadas al día de hoy? Sí, claro. Bueno, cuando se prohibió la minería hace 7 años, aparte de prohibirse, la ley de prohibición tenía como otros elementos. Uno es el cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental de la minería del pasado y una reconversión económica de la minería artesanal o los mal llamados guiriceros de acá de la zona de San Sebastián en la Unión. Con el tema del cierre técnico refiere que es un paso que deberían hacer las empresas en la teoría minera, es decir, la prospección, exploración, explotación, comercialización y cierre es, digamos, este daño que generan, que saben que se genera, ver cómo lo mitigan, digamos, si hay una
piscina o una laguna de colas, pues cómo la fortifican para que no vaya a parar un río. Obviamente es algo que no siempre se logra hacer porque el daño es tan grande en los países donde se desarrolla la minería que muy poco se puede hacer como para mitigar ese daño, pero no lo hacen, ni eso mínimo que deberían hacer lo hacen las empresas. Entonces la ley también planteaba de que de esa minería del pasado, que no hubo un cierre técnico y que lo tenía que hacer el Estado, que no ha hecho, ya pasaron 7 años y no lo ha hecho, debe haber también un resarcimiento a las comunidades afectadas. Principalmente yo creería de que tiene que ver con el tema de agua. Entonces el agua fue dañada en el pasado, fue contaminada, se debilitó el acceso al agua de las comunidades por la explotación minera del pasado. Entonces tiene que ver cómo se le garantiza agua en cantidad y calidad suficiente a las comunidades para que tengan una vida digna. Es el caso de las comunidades de la zona de San Sebastián en la Unión, donde efectivamente no tienen suficiente agua y que en el gobierno pasado se quiso hacer algún tipo de censo para identificar esta población y algunos proyectos que no se lograron implementar, tristemente, y bueno, 7 años después tampoco se han implementado para llevar agua a las comunidades. También tendrían que haber, digamos, medidas encaminadas a depurar o a tratar de mitigar la contaminación en el suelo, que también pueden ser muy costosas, pero de nada de eso se ha avanzado, digamos, en la actual gestión gubernamental y que es de las demandas que tenemos como mesa frente a la minería. Muy bien, muy claro, Luis, gracias por esa respuesta. Vidalina, quiero ir con usted y quiero hacer referencia al proceso penal que se sigue contra 5 activistas medioambientales en Cabañas. ADES, Santa Marta, en un comunicado reciente ha señalado el siguiente párrafo. Dice, la resolución tomada el pasado 22 de noviembre por los magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Cepeda Grande, señalan, es complaciente con los deseos de la Fiscalía y resulta funcional al objetivo de persecución contra los activistas ambientales que denuncian la reactivación de la minería, usando como pretexto un supuesto crimen de la guerra sobre el cual no existen pruebas reales, dice ADES Santa Marta en ese comunicado. Ahora que se ha develado el interés sobre reactivar la industria de la minería y bueno, hacíamos referencia a esta resolución de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque respecto a la decisión que ya había emitido sentencia de Sensuntepeque sobre absolver la acusación a estos 5 activistas ambientales. Quisiera saber la relación que usted encuentra o está tejiendo en este contexto del anuncio o del cuestionamiento a la prohibición de la minería metálica, la decisión de la Cámara Penal de Cojutepeque y la situación de estos activistas medioambientales. ¿Podría comentarme más, Vidalina? Bien, yo quiero como recordar también que en Cabañas otra deuda pendiente que tiene el Estado, y luego aterrizo con su pregunta, es que no ha habido justicia para los asesinatos ocurridos en el 2009. El caso de Marcelo Rivera sigue digamos que medianamente llegaron actores materiales a un juicio. El caso de Ramiro y el caso. Entonces el Estado está en deuda también con las familias, con el movimiento ambiental en Cabañas. Y luego ya para aterrizar con su pregunta, pues claro, es lo que veníamos nosotros desde las comunidades y desde ADES mismo denunciando, ¿verdad? La criminalización y la razón de fondo, digamos, de la captura de los compañeros, ¿verdad? Que surge justo en el 11 de enero del 2023. Ya prácticamente van a cumplir 2 años de estar bajo este proceso jurídico que la Fiscalía se ha empeñado en seguir sosteniendo pese a la decisión, ¿verdad?, de las juezas que tuvieron pues esa, digamos, les dieron libertad a los compañeros. Yo creo que la situación pues prácticamente se materializa aquí, ¿verdad?, cuando pues después de que de nuevo la Cámara flexible a la petición de la Fiscalía, pues apertura de nuevo el caso, anula la audiencia de los compañeros del pasado 18 de octubre y pues manda de nuevo a hacer una nueva audiencia, ¿verdad?, a otro tribunal en otro lugar. Entonces ahí prácticamente nosotros y nosotras vemos que se materializa, digamos, lo que nosotros siempre hemos venido planteando, el fondo de las capturas de nuestros compañeros. Debilitar el proceso de lucha ambiental en el departamento de Cabañas
criminalizar a compañeros que han estado frente a esta lucha, y no solamente a esta lucha ambiental, sino a otras luchas que hemos liberado como comunidad histórica de Santa Marta. Santa Marta, pues ahora a casi 40 años de regresar de los campamentos de Mesa Grande, pues hemos alcanzado logros significativos gracias a todo ese acompañamiento solidario, pero también gracias a que han habido personas, ¿verdad?, que le han puesto pies, que le han puesto mente, que le han puesto esfuerzo a todos estos procesos que la comunidad ha alcanzado. Y ahora, pues, cuando ya el fallo, digamos, de la Cámara es favorable para la Fiscalía, no cabe duda, ¿verdad?, que cualquier situación que acontezca a partir, que esperamos pues que sea la justa, justo porque hemos demostrado se ha demostrado la inocencia de los compañeros y que la Fiscalía sostiene este caso a como dé lugar, y eso es lo que hemos visto en todo el proceso desde que inició. O sea, este proceso desde que inició allá con la primera audiencia, a la Fiscalía se le cayó el caso, pero claro, como aquí hay otros intereses, y la Fiscalía lo ha demostrado en este nuevo momento en donde pues acude a la Cámara y pues de nuevo el caso se reapertura. Entonces hay intereses de fondo, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros no nos equivocamos al decir que el fondo, y se confirma con ya abiertamente, qué sorprendente, ¿no? Bueno, o qué risible, digamos, que justo unos días después o en un contexto tan cercano, el gobierno sale ya de manera, bueno, y fue en la conferencia de prensa última que el espacio de la mesa frente a la minería realizó, ¿verdad? Posterior a eso ya el gobierno sale, pues, asegurando que el proyecto minero va porque va. Entonces, allí prácticamente se resume, ¿verdad?, todo lo que hemos venido denunciando en este proceso, pero también previo al proceso de captura de los compañeros. Nosotros desde las comunidades, desde la mesa frente a la minería y desde otros espacios se ha venido denunciando la presencia, o sea, la flexibilidad de este gobierno de aperturar la minería con temas como involucrarse en este panel intergubernamental, con esa asignación presupuestaria millonaria para la Dirección de Hidrocarburos y Minas, la misma creación de la dirección. O sea, previo a eso, nosotros desde la sociedad civil hemos venido denunciando eso, claro, y capturan a los compañeros, les llevan este proceso, les continúan este proceso. ¿Qué más está por venir? Bueno, prácticamente pues es la reapertura de la minería metálica. Yo creo que eso es más que... Bueno, con esta línea de tiempo, pero también de sucesos, no hace más usted, Vidalina, que recordarnos la importancia de poner los reflectores sobre este caso y a partir de los sucesos que podrían venir más adelante. Gracias por esa respuesta. Padre Tojeira, vamos a cerrar con usted la entrevista con lo siguiente. Bueno, usted ha dicho, no parece que el camino del desarrollo económico de El Salvador sea la minería. Teniendo eso en cuenta, digamos, en el análisis, ¿qué alternativas tiene el gobierno de El Salvador y este proyecto político que Bukele lleva adelante realmente para conducir a un desarrollo y bienestar de las personas que no está tomando en cuenta? Es decir, ¿qué elementos desde una perspectiva de desarrollo económico y social están quedando al margen después de 6 años de gobierno de Bukele, en donde lo que se nos está ofreciendo es minería? ¿Qué no está en la mesa al momento de discutir desarrollo por parte de este gobierno, padre? Bueno, yo creo que un punto clave en El Salvador es conseguir la soberanía alimentaria. Para ello hay que invertir en el campo y hay que apoyar a los trabajadores del campo. Eso no se está haciendo, ¿verdad? Entiendo que me preguntas cosas que faltan, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de minería que puede destruir y no nos estamos preocupando de la soberanía alimentaria del país cuando todavía hay subalimentación y todavía hay hambre en el país, ¿verdad? Es decir, entonces, ese es un punto muy importante. El otro punto es el del trabajo. Es decir, el trabajo sigue siendo un trabajo menospreciado. Vamos a decir, por ejemplo, el trabajo informal. Es casi la mitad del país trabaja en el sector informal. Es decir, tener un proyecto de formalización del trabajo y de incorporación de las personas a la seguridad social es básico, pero no se ve interés. Ya desde todos los gobiernos pasados, ¿verdad?
creo que es el convenio 189 de la OIT, que da la igualdad de derechos a las empleadas trabajadoras del hogar, con la igualdad de derechos con todos los trabajadores, no se ha querido firmar en el país. Es decir, hay un desprecio del trabajo de la mujer especialmente y un maltrato a la mujer. Todo el tema de la igualdad en derechos de la mujer y del ser y del hombre son indispensables también para lograr un desarrollo armónico. Es decir, y yo creo también que todo este tema de servicios, el gobierno ha apuntado hacia él, son importantes, pero que hay que que fomentar la educación de un modo mucho más sistemático. Miren, en la formación profesional, digamos, formación profesional no de profesiones de derecho, medicina o lo que sea, sino la formación de un buen fontanero, un buen electricista, etcétera, etcétera. Costa Rica está invirtiendo en formación profesional, es decir, más de 8 o 10 veces de lo que invertimos en el país. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que tienen una mano de obra productora más productiva, es decir, y más productiva de riqueza de la que tenemos nosotros. Y eso se nota al final en el Producto Interno Bruto por habitante, que nos triplican, y se nota también en el desarrollo del país, que está en posición 50 y tantos en el índice de desarrollo humano, mientras que nosotros estamos en la posición 127. Es decir, yo creo que invertir en el trabajo, invertir en la educación, invertir en la formación de las personas, formación profesional y educación de todo tipo. Costa Rica, por poner un ejemplo cercano, tiene el 50% de su población en edad de universidad, matriculada en la universidad, es decir, 50% de la población en edad universitaria. Nosotros andamos por el 18%. Es decir, invertir mucho más en educación yo creo que es básico, ¿verdad? Y mejorar todas las redes de protección social. Yo creo que eso, es decir, es una cosa que uno no acaba de entender. ¿Cómo no se dan cuenta los políticos en general, ¿verdad? Los políticos en general y la empresa privada, de que invertir en la gente es lo más productivo que puede haber para un país? Cuanto más invierta en la gente, más productiva se vuelve la gente y más riqueza y más paz también hay en cada país que se hace ese esfuerzo. Bueno, yo creo que todos los temas que he dicho, educación, trabajo, defensa de la mujer, etcétera, son temas básicos, soberanía alimentaria, temas básicos para el desarrollo del país. La minería es incomparable con eso. La minería es destrucción del país que deja unas miserias, sí, pero unas miserias que van además a muy poquitos, ¿verdad? Es decir, y a la gente le deja pues males, ¿verdad? Aquí no hemos dicho algunas cosas más sobre la minería. La minería atrae generalmente capital delincuente, ¿verdad? No es un gran capital, el capital delincuente, pero sí, es decir, como ganan un poco más y tienen un estrés fuerte, porque el trabajo minero causa estrés, la droga, los burdeles, las cantinas, abundan más en esos lugares. Es capital delincuente que se les acerca. Eso tampoco es enriquecimiento de un país, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tratar de invertir mucho más en la gente, en lo que la gente tiene de capacidades productivas, en el campo, en la legislación laboral, en la legislación salarial, en la igualdad mujer en derechos, etcétera. Hay que invertir mucho más en eso y dejarse de estos sueños de ocio que son las mineras. Vidalina Morales, padre José María Tojeira, Luis González, admiramos mucho el trabajo que están realizando desde Focos y estén conscientes que estaremos dando seguimiento a sus participaciones alrededor de este tema en los próximos días. Les agradecemos por su participación en este panel de análisis que compartimos con nuestra audiencia a través de esta publicación y esperamos tenerles nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, Luis, Vidalina. Saludos, un gusto. Buenas, muchas gracias, padre. Un saludo. Gracias también a ustedes que han estado en sintonía de esta entrevista. Les recordamos que está publicada en nuestro canal de YouTube, Focos TV, y en nuestro sitio web, focostv.com.